Buenos días para todos, vamos a empezar con la clase virtual del capítulo 8. Vamos a retomar donde nos quedamos la clase pasada, porque para entender los conceptos de esta clase tenemos que tener en cuenta que hay dos formas de transportar energía en la célula. La primera es el ATP, es decir, adenosina trifosfato, que ya le estuvimos conociendo a lo largo de las clases, y la segunda es a través de la transferencia de electrones. Es decir, pasar electrones de un ion o una molécula o cualquier sustancia a otra libera una cantidad de energía que es aprovechada para distintos tipos de reacciones en el cuerpo. Bueno, tenemos que recordar dos conceptos. Óxido-reducción. La oxidación es un proceso en el cual una sustancia pierde electrones. Y si vos perdés algo negativo, te volvés más positivo. Entonces, este tipo de sustancias aumentan su NOx, es decir, aumentan el número de oxidación. Y acá nosotros podemos ver que el hierro en estado de oxidación 0 pierde 3 electrones. Entonces se queda con un estado más 3. Entonces, proceso por el cual una sustancia pierde electrones, vamos a decir que se oxidó, es decir, sufrió la oxidación. El proceso contrario se llama reducción. Es un proceso químico en el cual una sustancia va a ganar electrones. Y si vos ganas algo que te hace negativo, disminuís. O sea, disminuye en este caso el NOx. Acá vemos el caso del oxígeno que va a ganar 2 electrones. Y como todos sabemos que el electrón tiene carga negativa, ahora el NOx del oxígeno es menos 2. Entonces, este proceso se denomina reducción. Para resumir, oxidación, una sustancia pierde electrones. Reducción, una sustancia gana electrones. Perfecto. Algo importante es que las sustancias que se oxidan liberan, o sea, a la vez que liberan los electrones, también liberan energía. Y la sustancia que se reduce, es decir, que recibe esos electrones, a la par está recibiendo energía. Y acá vemos esos dos procesos que vimos en este slide resumidos. Bueno. Entonces podemos decir que el hierro, en este caso, liberó energía y que el oxígeno aceptó energía en forma de electrones. Algo importante a tener en cuenta es que en las células, en el metabolismo celular, los electrones no pueden estar solos, no pueden estar libres, porque son muy nocivos, son muy reactivos. Entonces, si es que hay un proceso de oxidación en donde se liberan electrones, necesariamente tiene que haber una reacción acoplada de reducción. Es decir, si alguien está dando electrones, necesariamente tiene que haber alguien que esté recibiendo esos electrones. Bueno, eso tenemos que saber porque ahora vamos a ver que en las células no se transportan solo electrones, sino que se transportan protones. Porque es más fácil. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver cuáles son, vamos a ver 4 sustancias que tienen la capacidad de aceptar estos, se dicen equivalentes de reducción, que tienen la capacidad de aceptar estos equivalentes de reducción y de dar los equivalentes de reducción. El primero y uno de los más importantes es nicotinamida adenina dinucleótido, es decir, NADH en positivo, ¿verdad? El NAD, en este estado, no tiene electrones. Entonces vamos a decir que está en su estado oxidado. Sin embargo, va a pasar a NADH. En esta forma vamos a decir que está en su estado reducido. ¿Por qué? Porque ya aceptó los electrones. Y recordemos, sustancia que acepta electrones, sustancia que se reduce. Bueno, ¿qué pasa? Cuando el NADH, se reduce y pasa a NADH, va a almacenar temporalmente grandes cantidades de energía y es capaz de aceptar 2 electrones. Lo importante que le vamos a ver es que participa en la síntesis del ATP, le vamos a ver en la glicólisis y le vamos a ver también en el ciclo de Krebs. Esta es la molécula. Vamos a ver que tiene ribosa, adenina, 2 fosfatos. Y esta, la parte de la nicotinamida, es la que recibe, o en el caso contrario, la que da los electrones. Bueno, ven este anillo. Esto se llama anillo aromático, van a ver en química. Y acá, esta es la parte de la molécula que cambia. Bueno,
y este es un poco más del proceso. Nosotros vimos es capaz de aceptar 2 electrones que vienen acompañados de 2 protones. Bueno, seguimos. El segundo es el fosfato nicotinamida adenina dinucleótido, es decir, NADP, que es un aceptor de hidrógenos, es químicamente similar, pero la única diferencia es que tiene un fosfato extra. Y cuando acepta los electrones, pasa a NADPH. Es decir, esta es su forma oxidada, esta es su forma reducida. Vamos a ver que no va a participar en la síntesis del ATP, pero va a participar en otras vías metabólicas, como por ejemplo la fotosíntesis. Y acá le tenemos a la molécula, ¿verdad? Vamos a ver que son grandes moléculas que tienen grupos fosfato. Bueno, acá tiene un grupo fosfato más. El otro tenía, sí, el otro solamente tenía 2. Acá no había nada y ven cómo acá sí hay. O sea, se le agrega un grupo fosfato. Y lo mismo, lo que cambia es este anillo aromático. Seguimos. El penúltimo que vamos a ver es el FAT, dinucleótido de flavina adenina. Este también participa en el ciclo de Krebs. Como todos los demás, acepta átomos de hidrógeno y sus respectivos electrones, y su forma reducida es el FATH2. Y por último vamos a verle a los citocromos. Estas no son moléculas, sino que son proteínas que contienen hierro. Y ese componente hierro es capaz de aceptar los electrones en forma de átomos de hidrógeno y y tiene también la capacidad de transferirle a otro compuesto. Es decir, ya sea un NADH o un FAT, le va a pasar los electrones a este citocromo. El componente hierro de este citocromo tiene la capacidad de recibir esos electrones y también tiene la capacidad de dar esos electrones a este otro citocromo. Es como que imagínense los electrones como pelotitas que van saltando de un aceptar a otro aceptar, de un aceptar a otro aceptar. Y en ese proceso van liberando energías que se usa, vemos acá, para transportar protones de un gradiente de menor concentración a un gradiente de mayor concentración. Acá ya les voy a dar un spoiler de lo que vamos a ir viendo, que es que el paso de los electrones entre los citocromos libera la energía necesaria para crear un gradiente de protones en la membrana mitocondrial. Es decir, el paso de los electrones por los citocromos va a liberar una energía que se va a usar para mover electrones de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Así creando un gradiente de protones en esto donde le estoy señalando acá. Pero no se preocupen que eso vamos a ver más adelante. Bueno, con eso terminamos lo que dejamos pendiente de la clase pasada y ahora sí ya podemos entrar de lleno al capítulo 8. A partir de este slide ya estamos en el capítulo 8. Y lo que vamos a ir viendo es acerca de la respiración celular. Este diagrama de acá ya vimos varias veces a lo largo del curso, pero nosotros nos vamos a detener en esta parte. Bueno, vamos a empezar. Una vez, cuando nosotros comemos, ya sea carbohidratos en general, pero puede ser otros alimentos, por ejemplo, comemos una rebanada de pan. Nosotros estamos comiendo carbohidratos que nuestras enzimas del intestino son capaces de cortar en pedazos muy chiquititos y liberar esta molécula acá que la conocemos muy bien, que es la glucosa. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa en la célula una vez que la glucosa entra dentro de ella? ¿Cuáles son los procesos por los cuales de glucosa yo tengo ATP? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo. ¿Ok? Y vamos a conceptualizar la respiración celular como el proceso en donde la energía de los enlaces químicos de los nutrientes vamos a convertir en energía química almacenada en el ATP. Y para ello vamos a estudiar las diferentes vías metabólicas que transforman esta molécula de acá, es decir, la glucosa en ATP. Pero para ello, antes tenemos que saber lo que son las enzimas. Esto vimos en la parte de proteínas, son proteínas que catalizan reacciones químicas, es decir, aceleran la velocidad en la cual pasa una reacción química, pero una reacción química que debería pasar nomás luego, ¿verdad? Bueno, el primer tipo de enzima que vamos a estar viendo a lo largo de estas reacciones son las oxidorreductasas,
principalmente las deshidrogenasas, ¿verdad? Pero vamos a ver que hay otro tipo. ¿Qué hacen estas enzimas? Catalizan reacciones de óxido-reducción, es decir, catalizan la transferencia de electrones de una molécula donadora a una molécula aceptora. El gliceraldehído 3-fosfato más NAD positivo más fosfato inorgánico que se transforman 1,3 bifosfoglicerato más NADH más protón, es una reacción de la glicólisis en donde se produce una deshidrogenación. Esta es catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Lo lindo de las enzimas es que en su nombre ya te dice todo lo que hace. Deshidrogenasa, es decir, produce una deshidrogenación. ¿A quién? Al gliceraldehído 3-fosfato. Ya te dijo todo lo que hace. Y nosotros vamos a ver que esta molécula es la donadora de los electrones y esta molécula es la receptora de los electrones. ¿Y por qué yo sé eso? Porque es el NAD positivo, es esta molécula en su estado oxidado y después le vamos a ver en su estado reducido. Es decir, esta molécula aceptó electrones y alguien le tuvo que haber donado. ¿Quién le donó? El gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, esta es una de las reacciones que vamos a ver en la glicólisis. El segundo tipo son las transferasas, es decir, catalizan la transferencia de grupos funcionales de una molécula a otra. El ejemplo que yo les pongo es el de la hexoquinasa. También este es el primer paso de la glicólisis. Una vez que entra la glucosa dentro de la célula, el primer paso de la glicólisis es ponerle un fosfato. ¿Para qué? Para que ya no se escape más la glucosa de la célula, ¿ok? Entonces, la glucosa nosotros le añadimos un fosfato. ¿De dónde salió ese fosfato? ¿Quién dio ese fosfato? El ATP. Entonces, la hexoquinasa cataliza la transferencia de fosfato desde la adenosina trifosfato a la glucosa. ¿Y qué tenemos? Esta es la parte de reactivos. ¿Qué tenemos en la parte de productos? Tenemos a la glucosa 6-fosfato más adenosina difosfato. Algo que tienen que tener en cuenta es el hecho de que diga acá glucosa 6-fosfato no es que la glucosa tiene 6 fosfatos. No. La glucosa tiene un fosfato que está en la posición 6, es decir, se une al carbono 6. Bueno, perfecto, seguimos. El tercer tipo de enzimas que vamos a ver son las hidrolasas. Agua, algo tiene que ver el agua. Bueno, vamos a ver que catalizan rupturas de enlaces químicos mediante la adhesión de moléculas de agua. El ejemplo clásico son las amilasas que se encargan de romper los enlaces glicosídicos en el intestino. Es decir, cuando nosotros comemos ese pan gigante y queremos cortar en pequeñas moléculas de glucosa, la amilasa es la enzima encargada de realizar ese proceso y para romper mete una molécula de agua. El número 4 es la liasa. También cataliza la ruptura de enlaces químicos, pero por medios distintos a la hidrólisis y a la oxidación. Es decir, acá nosotros no metemos agua ni oxidamos, rompemos por otros medios. El ejemplo, que también es el de la glicólisis, es el de la fructosa 1,6 bifosfato. Ojo, les digo y les repito otra vez, no es que la fructosa tiene 6 fosfatos, no. Tiene 2 fosfatos, por eso acá dice bi es el prefijo para 2, bifosfato. Uno está en la posición 1 y el otro está en la posición 6, ¿ok? Bueno, la fructosa 1,6 bifosfato, gracias a la acción de la aldolasa, se va a romper en 2 moléculas y va a liberar dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, la molécula se partió a la mitad. Y los últimos que vamos a ver van a ser la isomerasa, que para esto tenemos que recordar el concepto de isómeros. Si no se acuerdan, vayan y repasen porque ya vimos. Cataliza la conversión de una molécula en uno de sus isómeros, es decir, moléculas que tienen la misma cantidad de átomos de hidrógeno, de carbono, de oxígeno, igual, solamente que con diferente disposición. Y el ejemplo también es el de la glicólisis, es el del dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Estos tienen la misma cantidad de todo, la única diferencia es la disposición, es decir, el orden, y eso es lo que cambia. Bueno, el quinto es la ligasa. Ligasa tiene sentido como si, o sea, te suena como si fuese que está uniendo dos cosas, ¿verdad? Y eso es lo que hace. Cataliza la formación de enlaces covalentes entre dos moléculas.
Y si recuerdan, cuando yo estoy creando moléculas más grandes a partir de más pequeñas, es decir, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo un poco más simple, ¿verdad? Si yo junto muchos aminoácidos para formar una proteína, eso forma parte del anabolismo. Y recuerden siempre que el anabolismo, es decir, construir, necesita energía. Les pongo una analogía. Ustedes para construir una muralla necesitan plata. ¿Ok? Para comprar el cemento, para comprar el ladrillo, para comprar la arena, para comprar lo que sea. Lo mismo pasa en el anabolismo del cuerpo humano. Cuando vos querés crear algo, cuando vos querés formar, necesitas energía. Y normalmente esa energía viene del ATP. ¿Ok? Y el ejemplo que yo les pongo es la citrato sintasa, que es la reacción número 1 del ciclo de Krebs. Bueno, acá vamos a tener el acetil-CoA más el oxalacetato. Y acá me va a formar citrato y la coenzima A en su estado reducido. ¿Ok? Y por último le tenemos a las translocasas que ya leímos muchísimo en capítulos pasados, que van a facilitar el transporte de iones, moléculas, compuestos, etcétera, etcétera, a través de dos lados de una membrana biológica. El ejemplo más clásico, ¿verdad? Es la bomba sodio-potasio, la bomba protones, etcétera, etcétera. Y por último, para ir terminando esta parte de enzimas, vamos a ver que hay dos tipos de enzimas que catalizan reacciones de oxidación. ¿Se acuerdan lo que son las reacciones de oxidación? Bueno, eso es lo que estuvimos viendo. Oxidar es el proceso por el cual vos le sacás electrones a una molécula. ¿Está bien? Es decir, yo tengo dos tipos de enzimas que le van a sacar electrones a una molécula. Las deshidrogenasas y las oxidasas. ¿Cuál es la diferencia? Ahora vamos a ver. Las deshidrogenasas van a retirar equivalentes de reducción y lo van a transferir a otra molécula que no va a ser el oxígeno. Puede ser NAD, NAD, NADP o FAT. Y esto vamos a ver que catalizan la mayor parte de las reacciones de todo el catabolismo del cuerpo. Y por otro lado vamos a tener las oxidasas, que también oxidan retirando equivalentes de reducción, pero le transfieren al oxígeno. Es decir, la diferencia entre las deshidrogenasas y las oxidasas es a quién le transfieren esos electrones que acaban de retirar de alguna sustancia. Las deshidrogenasas vemos a estas moléculas, ya sea NAD, NADP o FAT, y las oxidasas al oxígeno, siempre al oxígeno. Acuérdense, le transfiere al oxígeno. Bueno, ahora sí ya podemos hablar de la respiración celular, porque ya tenemos todos los conceptos y vamos a ver que hay dos tipos. La respiración anaerobia, que va a comprender la ruta anaerobia, y la fermentación. Estos son procesos que no necesitan oxígeno para obtener energía, pero lo malo, si se podría decir, es que no rinde mucho, no da mucho ATP. ¿Okay? Es rápido, no necesita oxígeno, pero no rinde mucho, no da mucha energía. Sin embargo, la respiración aerobia va a requerir oxígeno y va a ser largo, pero va a rendir mucha más energía. Y ahora porque ya vimos en la clase, ¿verdad? La glicólisis rinde 2. La glicólisis nosotros sabemos, ¿verdad? Que puede funcionar en anaerobiosis, es decir, la glicólisis funciona tranquilamente sin oxígeno y rinde solamente 2 moléculas de ATP. Sin embargo, el ciclo de Krebs, que necesita oxígeno, es decir, es aerobia, rinde cerca de 32. Entonces es mucha la diferencia, ¿ok? Entonces, para que tengan nomás una idea de por qué, ¿verdad? Bueno, y vamos a ver que la vía aerobia sí, requiere oxígeno, pero es muy larga también. Es muy larga y tiene 4 etapas. La primera es la glicólisis, la segunda es la formación de la acetilcoenzima A, la tercera es el ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, esto me tienen que saber toditos sus nombres, los 3, y el transporte de electrones o la quimoosmosis. Bueno.
Y acá les hice un cuadrito que algo que ustedes tienen que tener en cuenta es, cuando van a agarrarle a una vía metabólica, ya sea glicólisis o lo que sea, siempre tienen que saber con qué empiezan, con qué terminan y dónde sucede. Eso es lo mínimo que pueden saber de una reacción, o sea, de una vía. Por ende, vamos a empezar con la glicólisis. ¿Dónde ocurre la glicólisis? En el citosol. Bueno, y vamos a ver que esta vía, vos empezás con glucosa. ¿Y cómo terminas? Terminas con piruvato. Tenés una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. Y los átomos de hidrógeno se van a transferir a sus portadores. Es decir, yo voy a tener la transferencia de hidrógenos de distintas moléculas que se van a formar a el NAD. Y entonces voy a liberar NADH. ¿Ok? Y algo importante es que puede ocurrir en situaciones de anaerobiosis, ¿ok? Y este es el balance de la reacción. De glucosa yo voy a pasar a tener piruvato, voy a generar ATP y voy a generar 2 moléculas de NADH. Ahora, la segunda etapa de la respiración aerobia es la formación del acetil-CoA. Ocurre en las mitocondrias. A partir de ahora todo ocurre en las mitocondrias. Vamos a tener, ¿qué tenemos al comienzo? Piruvato. ¿Qué vamos a tener al final? Acetil-CoA. Y para ello el piruvato se va a combinar con la coenzima A y va a formar acetil-CoA. Bueno, también vamos a ver que se van a transferir átomos de hidrógeno a sus respectivos portadores. Y cuando yo digo portadores me refiero a estas moléculas NAD. Y vamos a ver que se va a liberar CO2. Ahora, la tercera etapa también ocurre en las mitocondrias y es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Vamos a ver que al comienzo vamos a tener acetil-CoA. Al final esto se va a degradar a CO2. Los átomos se van a transferir a sus portadores, es decir, yo voy a liberar CO2, pero también voy a liberar NADH, voy a liberar FATH2 y también voy a tener algunas moléculas de ATP que se llaman fosforilación a nivel de sustrato, que vamos a ir viendo más adelante. Y la última etapa es el transporte de electrones. Y cuando yo era estudiante y entendí que realmente el ATP, o sea, las grandes cantidades de ATP no se forman ni en la glicólisis ni en el ciclo de Krebs, sino que se forman en la cadena transportadora de electrones con la energía liberada cuando saltan los electrones de un citocromo a otro. Para mí me voló la cabeza. Y ahora vamos a ver cómo es eso. En la cadena transportadora de electrones van a haber varias moléculas, van a haber varias proteínas que se van a encargar de transportar estos electrones. Y estos electrones lo que van a hacer es van a pasar a lo largo, así como una pelota que está rebotando en un lugar y otro. Van a pasar a lo largo de la cadena y van a ir liberando energía. Esa energía que se libera se va a usar, como les conté más adelante. Si quieren podemos volver acá. Bueno, una vez que llegó el FAT y llegó el NAT, hasta aquí tenemos que saber que el FATH2 y el NADH2, el NADH, está en su estado reducido. Es decir, esas moléculas tienen electrones, ¿ok? Una vez que llega a la cadena transportadora de electrones, lo que van a hacer es, van a justamente transportar sus electrones. Es decir, esos electrones que ellos tienen le van a donar. ¿A quién? A los citocromos. Entonces, acá está el electrón. Voy a usar este. Acá está el electrón y lo que va a hacer es va a saltar. Este paso de que se liberó el electrón y pasó de una molécula a otra va a liberar una energía. Esa energía se va a utilizar para formar un gradiente de protones. ¿Ok? Recuerden que cuando yo muevo un ion, una molécula o lo que sea, en este caso un ion, de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración, yo necesito energía para que eso ocurra. Y esa energía se saca del paso de electrones de una molécula a otra. Entonces, una vez que
FADH liberó los protones y se fue al primer citocromo, se liberó una energía que se usó para traslocar protones. Después esto se repitió el proceso, se volvió a liberar energía y esa energía se usa para traslocar, como vemos acá, para traslocar más protones. Y así sucesivamente, hasta que se crea un gradiente donde acá hay muchísimos protones, ¿ok? Y entre paréntesis tenemos que recordar que, acá le voy a dibujar a mi ATP sintasa. Esta es una proteína que se llama ATP sintasa. Vamos a ponerla acá, ATP. Y una S que va a representar que es sintasa, ¿ok? Esta es una ATP sintasa. Bueno, hay que recordar el concepto de que cuando yo paso una molécula de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración, yo necesito energía para que eso ocurra. Pero por el contrario, cuando pasa unión, en este caso, los protones de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, liberan energía, ¿ok? Energía que la ATP sintasa aprovecha para sintetizar ATP. Acá les estoy dibujando. Acá. ¿Ok? El hecho de que los protones pasen. O sea, se creó el gradiente gracias a los citocromos, ¿verdad? Pero la ATP sintasa lo que hace que estos protones pasen, que vuelvan a entrar, pero a su vez este proceso va a liberar energía. Energía que yo voy a usar para acoplarle a la síntesis de ATP. Acá vamos a pasar de ADP a ATP. Ahí ya no me entra, pero bueno, acá estamos dibujando que esto es un ATP. Bueno, la P ya creo que no me entra, pero ahí se ve un poco mejor. Bueno, entonces eso es lo que ocurre en la cadena transportadora de electrones. Se transportan electrones de un citocromo a otro citocromo. Eso libera una energía que se usa para crear un gradiente de protones. La ATP sintasa, que es el último paso, lo último, utiliza ese gradiente para utiliza la energía liberada por ese gradiente para sintetizar ATP. ¿Ok? Esa es la cadena transportadora de electrones. Bueno, ¿y qué tenemos al comienzo? Como tenemos el NADH, tenemos el FADH2, tenemos oxígeno y tenemos ADP. Y al final, ¿qué vamos a tener? Formamos ATP, formamos agua, porque el aceptor final de todos esos electrones es el oxígeno, formándose agua, y tenemos FAT en su estado oxidado, tenemos NAT en su estado oxidado y FAT en su estado oxidado. Eso es porque como yo les conté, estas dos moleculitas le transfirieron sus electrones a los citocromos. Entonces acá ya están sin esos electrones. Bueno, seguimos. Y acá es una imagen de sus libros que les dice muy bien y les relaciona muy bien con la cantidad de ATP. La glicólisis vamos a ver qué pasa en el citosol, por eso no está dentro de este organelo que se llama mitocondria, ¿ok? Bueno, la glucosa, yo tengo al comienzo, voy a tener glucosa y al final voy a tener piruvato, ¿ok? Y este proceso de glicólisis voy a tener una ganancia neta de 2 moléculas ATP. Una que el piruvato entra en la mitocondria, pasa por la segunda etapa, que es la formación de acetil-CoA. Acá es importante que sepan, no se libera ATP, es el único paso de las etapas de la respiración en donde no se libera ATP. Eso es demasiado preguntable, así que tengan en cuenta, ¿ok? El tercer paso es el ciclo de Krebs. Acá sí, se liberan, pero se liberan solamente 2, al igual que en la glicólisis. Y el último, que es el transporte de electrones, acá sí, se liberan 32. Bueno. En la glicólisis vamos a ver que este proceso va a estar en todas las células y se va a desarrollar enteramente, es decir, desde el comienzo hasta el final, solamente en el citosol. Y puede funcionar en condiciones aerobias o anaerobias. Cuando hablamos de condiciones anaerobias, hablamos de fermentación, ¿ok? Y algo importante es que el balance de masas, es decir, lo que vos tenés al final y la energía que se va a liberar, va a depender de las condiciones en las cuales se realiza. Por ejemplo, en aerobiosis, es decir, cuando hay oxígeno, la glucosa va a pasar, miren solamente esto, la glucosa va a pasar a piruvato, ¿ok? Va a pasar a piruvato. Y va a rendir
menos 86 kilojoules por mol, ¿ok? Liberó esta cantidad de energía. Sin embargo, en anaerobiosis, es decir, cuando no hay oxígeno, la glucosa se va a ir hasta el lactato, ¿ok? Y va a liberar esta cantidad de energía, menos 135. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hacemos mucho ejercicio. Se acumula el ácido láctico y eso es lo que arde en el músculo. Bueno, y vamos a ver también que por más de que menos 135 sea un número menor y eso pueda llegar a confundir, en este contexto acá se liberó más energía porque la diferencia es mayor que en esta, ¿ok? Bueno, algo que tienen que saber en cuenta es que la glicólisis en todas las modalidades, sea aerobiosis o anaerobiosis, sin otras vías metabólicas, va a rendir 2 moléculas de ATP, ¿ok? Y en aerobiosis se va a ir de glucosa hasta ácido pirúvico, ¿ok? Y en anaerobiosis se va a ir de glucosa hasta ácido láctico. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que en la glicólisis vamos a tener 10 reacciones que se van a dividir en 2 etapas con 5 reacciones cada una. En la primera etapa vamos a tener la fase preparatoria. Nosotros vamos a tener sustratos que van a tener 6 carbonos y sustratos que van a tener 3 carbonos. Consume 2 moléculas ATP, es decir, gasta 2 moléculas ATP. Y yo al comienzo voy a tener glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, y al final voy a tener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y el gliceraldehído 3-fosfato tiene 3 carbonos, ¿ok? Y en la segunda fase, que es la fase de oxidación y retribución, yo voy a tener solamente sustratos de 3 carbonos, vamos a tener una reacción de deshidrogenación dependiente del NAD, y vamos a tener 2 reacciones de fosforilación a nivel de sustrato, que vamos a ver lo que es, y se empieza con 2 moléculas de gliceraldehído y se termina con 2 moléculas de piruvato, ambos con 3 carbonos. Bueno. Primero vamos a ver qué tipo de reacción ocurre y después le vamos a poner nombre y vamos a ir viendo molécula por molécula. A ver, en la primera etapa, la primera reacción, vamos a tener a la glucosa. La glucosa va a pasar a glucosa 6-fosfato por una reacción de fosforilación. Acá nosotros vamos a ver que de glucosa pasamos a glucosa 6-fosfato. De algún lado tuvo que salir ese fosfato. ¿Quién donó? Donó el ATP. Entonces acá yo consumí la primera molécula de ATP. El segundo paso es de glucosa 6-fosfato vamos a pasar a fructosa 6-fosfato por un proceso que se denomina isomerización. Ya sabemos lo que es isomerización, ¿ok? En la tercera etapa vamos a pasar de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,3 difosfato, perdón, 1,6 difosfato. Ahora la fructosa tiene 2 fosfatos, 2 grupos fosfatos. De algún lado tuvo que salir. ¿Quién donó? El ATP. También por un proceso de fosforilación. La cuarta etapa se llama ruptura aldólica, porque de tener fructosa difosfato, que es una molécula, paso a tener 2 gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Pero a lo que tenemos que saber, que se ve en la quinta reacción, es que a partir de ahora, o sea, el ciclo sigue por gliceraldehído 3-fosfato. La dihidroxiacetona no tiene, o sea, vos tenés que convertir esto en esto para poder irte a la segunda parte de la glicólisis. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, acá al comienzo teníamos glucosa más 2 moléculas de ATP. Y al final tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y 2 moléculas de ADP. Bueno, la glicólisis, que es en la segunda etapa, vamos a tener el gliceraldehído 3-fosfato, pero vamos a tener 2 moléculas, porque acuérdense que una molécula de glucosa se partió a la mitad y ahí me dieron 2 moléculas. Y yo pasé las 2 moléculas a gliceraldehído 3-fosfato. Entonces todo lo que hay acá hay que multiplicar por 2, ¿ok? Bueno. Este gliceraldehído 3-fosfato se va a deshidrogenar, ¿ok? ¿Y quién va a ayudar a que eso ocurra? NAD. Se va a deshidrogenar y la energía que se libera en ese proceso se va a utilizar para agregarle un fosfato más. Entonces se va a formar 1,3 bifosfoglicerato. Y ojo que este fosfato no es donado por el ATP,
es del medio. Es un fosfato que está así libre, navegando, que vos lo agarras y le enchufas a esta molécula. Perfecto. A partir del 1,3 bifosfoglicerato ya empieza como la etapa de retribución. ¿Por qué? Porque ya empieza a formar ATP. De 1,3 bifosfoglicerato va a haber una fosforilación a nivel de sustrato, que ocurre cuando se sintetiza el ATP en la reacción metabólica. Es decir, se sintetiza el ATP en la glicólisis directamente. Bueno, pasamos de esta molécula al 3-fosfoglicerato. Y yo acá tenía dos moléculas, dos grupos fosfato, acá tengo un grupo fosfato más. ¿Dónde se fue ese grupo fosfato? Se fue al ADP. De adenosina difosfato yo paso a adenosina trifosfato. Bueno, tengo acá tres fosfoglicerato, paso por una isomerización al 2-fosfoglicerato. Después, por un proceso de deshidrogenación, se pasa a fosfoenolpiruvato. Y de fosfoenolpiruvato a piruvato, este proceso hace que se libere este último grupo fosfato y se libera y se acopla a la síntesis del ATP. ¿Ok? Entonces yo al comienzo tenía 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato más 4 moléculas de ADP, porque acá, ven, yo acá tengo 2 moléculas de ADP nomás, pero acuérdense que todo esto se multiplica por 2, porque por una molécula de glucosa yo tengo 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, entonces esto se multiplica por 2. Por eso acá me dicen, no, pero acá hay 2 nomás moléculas de ADP, pero acuérdense, se multiplican por 2 y porque son 2 moléculas y vamos a tener 4 moléculas de ADP más 2 moléculas de NAD. Y esto es al comienzo y al final vamos a tener 2 moléculas de piruvato, 4 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de agua. Bueno, y ahora vamos a tener, ya viendo paso por paso, molécula por molécula, ¿verdad? Bueno, esta, vamos a ver, así, si se puede agrandar, sí. Bueno, este es el primer paso. Creo que no puedo escribir, no puedo escribir si es que aumento, pero no importa. Bueno, esta es la molécula de glucosa que todos conocemos. La exoquinasa, que es la primera reacción, va a catalizar la fosforilación, es decir, la transferencia de un grupo fosfato en la posición 6. Y para eso se consume una molécula de ATP. Es decir, de adenosina trifosfato, es decir, la adenosina con 3 fosfatos, va a pasar a adenosina difosfato, es decir, la adenosina con 2 fosfatos, en síntesis. ¿Y dónde se fue este fosfato que se le sacó al ATP? Acá, en la posición 6 de la glucosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición 6 está este grupo fosfato. Entonces esto se llama glucosa 6-fosfato. La segunda reacción de glucosa 6-fosfato yo tengo que pasar a fructosa 6-fosfato por una fosfofructoisomerasa. Y ven acá esto, este doble enlace con el oxígeno de la posición 1 pasó a la posición 2. Todo lo demás igual, pero esto nomás cambió. Bueno, eso cambió y de glucosa ya tengo fructosa. De fructosa 6-fosfato, la fosfofructoquinasa cataliza una vez más la transferencia de otro grupo fosfato utilizando una molécula de ATP. Entonces de fructosa 6-fosfato yo paso a tener fructosa 1,6 bifosfato. Porque vean acá, yo este OH ya no tengo, en vez de eso tengo otro grupo fosfato. Acá ya tengo 2 grupos fosfato, en la posición 1, en la posición 6, y esta es una molécula de fructosa. Bueno, ¿qué tenemos acá? La cuarta reacción es la fructosa bifosfato aldolasa. Es decir, se rompe esta molécula acá a la mitad, acá donde yo estoy señalando con mi mouse. Y por un lado vamos a tener dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato. Pero yo no quiero dihidroxiacetona fosfato porque no tengo nada que hacer con esta molécula. Yo lo que quiero es gliceraldehído 3-fosfato porque esta es la que sigue la glicólisis. ¿Cuál es la diferencia? La ubicación de este carbono. ¿Ven? Este carbono que se une con doble enlace al oxígeno. Bueno, esto está acá en el medio y acá está en la punta. Eso es lo que cataliza la quinta reacción, triosa fosfato isomerasa. Todo tienen igual, menos esto. ¿Ven? Este grupo carbonilo, bueno, se cataliza la isomerización de este grupo carbonilo. Se intercambia con esto. Cambia. Bueno, esa es la quinta reacción. No sé qué dice. Bueno, ahí está. Bueno,
Y como les dije, como se partió a la mitad la molécula de fructosa 1,6 bifosfato, todo esto, todo a partir de ahora, todo se multiplica por 2, porque por una molécula de glucosa yo voy a generar 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que es esta moleculita de acá. Bueno, acá, vamos a, ahí. Bueno, ahí. La sexta reacción va a consistir en la deshidrogenación del gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? Entonces, ven este hidrógeno de acá. Bueno, este hidrógeno de acá se va. ¿Y quién la agarra? La agarra el NADH. El NAD, perdón. Siempre me confundo NAD y NADH. La agarra este NAD. Es este de acá vino y se unió a este. ¿Y qué se generó? Se generó esta molécula de acá. Y en vez de... Y bueno, y esa energía liberada se utilizó para catalizar la unión de este grupo fosfato del medio que estaba por ahí, ¿verdad? Que vino y se unió acá. Bueno, entonces yo, de gliceraldehído 3-fosfato paso a tener 1,3 bifosfoglicerato. ¿Quién catalizó la sexta reacción? Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Perfecto. Y ahora vamos a tener acá que de 1,3 bifosfoglicerato vamos a pasar a 3 fosfoglicerato. ¿Cuál es la diferencia? Este grupo fosfato se cortó. O sea, se transfirió a quién? A una molécula de ADP. ¿Para qué? Para catalizar ATP. ¿Y quién hizo esto? La fosfoglicerato quinasa. Acá yo generé 2 moléculas de ATP. Porque acuérdense que todos tienen que multiplicar por 2. Bueno, ¿qué pasa? La 3-fosfoglicerato, yo necesito que pase a 2-fosfoglicerato. ¿Y quién me va a hacer eso? Fosfoglicerato mutasa. Esa es la octava reacción. De 2-fosfoglicerato yo le quiero sacar una molécula de agua. Le quiero deshidratar para que pase a fosfonol-piruvato. Esa es la novena reacción. ¿Y quién hace eso? La enolasa. Y por último, de la fosfonol-piruvato, yo le voy a cortar este último fosfato y le voy a transferir a este ADP. Entonces voy a liberar ATP. Fosforilación a nivel de sustrato. Y voy a generar piruvato. ¿Quién va a hacer esto? Piruvato quinasa. Acá también se libera 2 moléculas. Bueno. Estamos acá. Bueno. Y ahora este es un cuadrito que les preparé de resumen. ¿Ok? Este es el resumen de cada una de las reacciones. En la reacción 1 vamos a tener la fosforilación de la glucosa. Como vimos, glucosa más ATP, ¿para qué? Para generar glucosa 6-fosfato más ADP. ¿Quién va a hacer esto? La exoquinasa. ¿Qué proceso es? Fosforilación. Así van a leer este cuadro, ¿ok? En la reacción 2 vamos a tener la isomerización de la glucosa 6-fosfato. Es decir, de glucosa 6-fosfato vamos a pasar a fructosa 6-fosfato por la fosfofructoisomerasa, que es una reacción de isomerización. En la reacción 3, la fosforilación, una vez más, de la fructosa 6-fosfato. Y va a pasar de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato por una fosfofructoquinasa. En la reacción 4 vamos a tener una ruptura aldólica, es decir, vamos a romperle a esta fructosa 1,6 bifosfato y vamos a generar dihidroxiacetona fosfato más gliceraldehído 3-fosfato por una aldolasa. Y acá, antes que me olvide, quiero hacer un inciso. Yo les voy a preguntar, por ejemplo, ¿en qué número de reacción de la glicólisis se produce una ruptura aldólica? En la reacción 4. O sea, y les voy a poner reacción 1, 2, 3 y 4. Y ustedes ahí me tienen que poner en qué número de reacción ocurre lo que yo les estoy diciendo. O, por ejemplo, este balance de reacciones, por ejemplo, esta reacción corresponde a la reacción 1, 2, 3, 4. Y así van a ser los tipos de ejercicios que le voy a poner en el examen. Bueno, la reacción 5, vamos a ver que en la reacción 5 vamos a tener la isomerización del carbonilo. Es decir, vamos a tener una isomerización. Vamos a pasar de dihidroxiacetona a gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y quién va a hacer esto? Una triosa fosfato isomerasa. En la segunda parte vamos a tener la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, vamos a pasar de gliceraldehído 3-fosfato más NAD más fosfato inorgánico del medio, va a pasar a 1,3 bifosfoglicerato más NADH. Acá le falta una D. Se me pasó, acá le falta una D. Vamos a ponerle la D. Acá le vamos a mandar la D. Acá. Ahí está.
¿Quién va a hacer este proceso? Glicerol de 3-fosfato deshidrogenasa. En el séptimo vamos a tener la primera fosforilación a nivel de sustrato, que va a pasar de 1,3 bifosfoglicerato más ADP, va a pasar a 3 fosfoglicerato más ATP. En la octava vamos a tener la isomerización, es decir, vamos a pasar de 3 fosfoglicerato a 2 fosfoglicerato. En la reacción 9 vamos a tener una deshidratación, es decir, vamos a pasar de 2 fosfoglicerato a fosfonolpiruvato. ¿Quién va a hacer esto? Va a hacer esto una enolasa. Y en la décima reacción vamos a tener una fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, vamos a pasar de fosfonolpiruvato más ADP a piruvato más ATP. Bueno, y esto es algo que tenemos que saber porque es importante saber que por cada molécula de glucosa que entra a la glicólisis se van a generar 4 moléculas de ATP, pero solamente 2 van a ser de ganancia neta. Esto le voy a mostrar acá. Acá yo consumí 2 moléculas de ATP. Y acá yo generé, acuérdense que todo tenemos que multiplicar por 2. Acá yo generé 4 moléculas de ATP. La generación total de ATP en la glicólisis es, acá como ven, 4. Pero la ganancia neta es solamente 2. A mí me costó 2 moléculas poner en marcha, 2 moléculas de ATP poner, me costó poner 2, ¿verdad? Me costó 2 moléculas de ATP poner en marcha esta reacción. Y yo generé 4. Mi ganancia neta, ¿cuánto es? Más 2. Imagínense con esta analogía. Imagínense que a mí me costó 600.000 empezar un negocio. Y mi ganancia neta fue de y mi ganancia, y yo generé 1.000.000. ¿Ok? Entonces, la ganancia es de 400.000 Yo generé 1.000.000. Pero mi ganancia fue solamente de 400.000 porque a mí 600.000 me costó empezar ese negocio. Algo así es. Bueno. Y lo último que vamos a ver hoy es la oxidación del piruvato. Algo que tienen que saber es que el piruvato no entra a sí mismo al ciclo de Krebs. No. Se tiene que formar el acetil-CoA. Y la ruta principal del carbono proveniente de la glucosa al ácido cítrico es esta vía. Vos generaste piruvato en la glicólisis. Este piruvato que generaste en la glicólisis le vas a sumar una coenzima A. ¿Ok? Vas a tener NAD también, vas a tener transferencia de electrones. Esto más esto me va a formar esto. Acetil coenzima A. Que es esto lo que va a entrar a la glicólisis al fin y al cabo. Voy a liberar CO2 y voy a liberar NADH. ¿Ok? Algo que tienen que saber es que es el tipo de reacción que es una descarboxilación oxidativa, lo cataliza el complejo piruvato deshidrogenasa y es una reacción completamente irreversible. Esto es todo lo que tienen que saber de la formación del acetil-CoA. Y bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Cualquier duda o consulta, estamos a las órdenes. Muchas gracias.